Shalom, Masejet Shabbat, la página de la Metet, Amud Aleph. Empezamos en la Mishnah, en la página anterior, abajo. Dice la Mishnah: En notnim beitza, beitzad ameicham, bishvil shetitgalgel. Dice la Mishnah que no se puede poner un huevo que no está cocinado al lado del meijam, una olla de cobre que tiene en ella agua caliente y se movió del fuego, ya se quitó del fuego, y la persona quiere poner un huevo al lado de esa olla para que se caliente hasta que shetitgalgel. Cuando el huevo se empieza a cocinar, ya se puede darle vueltas fácilmente, que es decir, litgalgel. Entonces, así se llama cuando ya empezó a cocinarse. Dice la Mishnah que es prohibido hacerlo. Sigue la Mishnah, dice, Velo yafkienu besudarim. Sudarim es ropa que se calentó del sol. Dice la Mishnah que es prohibido quebrar el huevo y prepararlo sobre la ropa que está hirviendo del sol. Ve Rabbi Yossi matir, mientras que Rabbi Yossi permite preparar el huevo de esa forma. Y vamos a ver en la Gemara que el tema de esta Mishnah es lo que se llama toladot aur o ahama, que es decir, los derivados del fuego o del sol. Y el sol mismo, quiere decir, hay calentar, cocinar en el fuego, y hay cosas que se calentaron del fuego y ya no están con el fuego. Sí, y vamos a ver que es una prohibición de oraita calentar en ellos o cocinar con ellos, mientras que cocinar en el sol no es una prohibición de oraita, y en los derivados del sol es la machloket que aquí está en la Mishnah, que según Jajamim es prohibido y según Rabbi Yossi es permitido, y esa es la razón de la machloket con respecto a los sudarín, a preparar el huevo en la ropa hirviendo del sol. Sigue la Mishnah, dice, Velo yatminena bechol ubeavak drachim bishvil shetitzalem. También dice la Mishnah que es prohibido meter el huevo adentro de arena que está hirviendo del sol, y en este caso vemos que Rabbi Yossi no opina diferente que Jajamim. La Gemara va a explicar por qué. Cuenta la Mishnah, Maase sheasu anshei Tveria ve'eviu silon shel tzonen letoch ama shel chamin. Dice la Mishnah que la gente de Tveria cogió un tubo y lo pasó por donde había fuentes de agua caliente, fuentes de agua calientes, y pasaron el tubo por esa fuente, y así agua fría pasaba durante el Shabbat en el tubo y se calentaba del agua por fuera. Y dice la Mishnah, Amru laem chachamim im beshabbat kechamin sheuchmu beshabbat vasurin bechitzo veshtia. Les dijeron Jajamim que de lo que hicieron está de verdaderamente prohibido. Dicen que si el agua, si lo hicieron en Shabbat, entonces ese agua, aunque ellos ya durante Shabbat no tocaron, no metieron el agua por ahí, sino él pasaba por el tubo, es considerado como si ellos lo pasaron con las manos, que es beyadaim, es como si ellos hicieron la acción de pasar el agua, y es como si ellos calentaron el agua en Shabbat, y por lo tanto el agua es prohibido de usar también para bañarse y también para tomar de ella. Im beyom tov, y si lo hicieron en Yom Tov, que jamin sheuchmu beyom tov, veasurin berechitza u mutarin beshtia. Si fue en Yom Tov, es como agua que calentaron en Yom Tov, y eso es prohibido bañarse con esa agua, pero sí se puede tomar de ese agua. Pregunta la Gemara, Ibailau gilgel mai. Si una persona no le escuchó a la Mishnah y sí puso un huevo al lado del jamín, del meijam que mencionamos, y de esa forma se idgalgel la betzá, que se empezó a cocinar el huevo, mai, ¿cometió una prohibición de oraita o no? Hay quien explica que la pregunta es porque de esa forma no se ha cocinado mucho, entonces la pregunta es si ya se cocinó de esa forma, ya es una prohibición de oraita o no. Y hay quien explica, como estamos hablando que no se cocinó en el fuego, sino en el meijam que fue calentado por el fuego, entonces esa es la pregunta de la Gemara. Si cuando uno cocina en toladot o los derivados del fuego, si es una prohibición de oraita o no. Amar Rav Yosef gilgel chayav chatat. Dice Rav Yosef, si hizo esta acción, hizo una prohibición de oraita y tiene la obligación de tener un korban chatat. Sigue la Gemara, Omar berei de Rabina af anan nami tanina. Dice la Gemara, también hay una Mishnah que podemos comprobar de ella como la opinión de Rav Yosef. Dice la Mishnah, kol sheba bechamin
milifnei Shabbat, shorin oto bechamin beshabbat. Dice la Mishnah, está más adelante en la Masejet, en la página Kuf Memhei, dice que cada cosa que fue remojado en agua hirviente que no está sobre el fuego, antes de Shabbat se puede volver a remojar en agua hirviente en Shabbat, aunque ya se enfrió, se puede volver a remojar en agua hirviente que no está sobre el fuego en el Shabbat mismo. Según el Rambam es así como está escrito. Rashi opina que solo algo que fue cocinado antes de Shabbat se puede remojar en agua hirviente durante el Shabbat. Entonces Rashi aquí explica que la Mishnah está hablando de una comida que se envolvió en sal y la sal también hace una acción como cocinarlo y después se remojó en agua hirviente y eso es lo que se puede remojar después en Shabbat en agua hirviente. De todos modos, esa es la primera cosa que dice la Mishnah. Sigue la Mishnah y dice, V'chol shelo ba bechamim milifnei Shabbat, medichin oto bechamim beshabbat. Cada cosa que no fue remojado en agua hirviente antes de Shabbat, no se puede remojar en Shabbat, pero sí se puede echar sobre ella, agua hirviente. Y hay quien dice que se puede solamente si es agua que se llama kli sheni, que es decir, hay la olla que estaba sobre el fuego. Cuando se mueve el fuego es llamado kli rishon. Y si se echó ese agua a otra olla, a otro instrumento, entonces ahí se volvió kli sheni. Y hay quien explica que lo que es permitido aquí, echar agua sobre comida que no se empezó a cocinar antes de Shabbat, es del kli sheni y no del kli primero, sino solamente del kli sheni. Y la machloket es si cuando uno echa agua del kli rishon, del kli primero que estuvo sobre el fuego, si cocina o no cocina. Y entonces depende, para explicar esta Mishnah, qué quiso decir. Entonces sigue la Mishnah, dice, Chutz min hamaliach yashan vekulies aispanin, sheadachatan zo igmar melachtan. Dice la Mishnah, con excepción del maliach yashan, quiere decir algo que se puso en sal durante más de un año, después, aún con echarle agua nomás encima, ya se termina de preparar, ya está listo, ya es como si está cocinado y se puede comer. Y lo mismo, kulios aispanin, es un pescado de tuna, dice Rashi, de España, que también con él, solamente con echarle agua caliente, ya se prepara, ya está cocinado. Y dice la Mishnah, termina diciendo, Zo igmar melachtan, con eso terminó lo que eso necesita ser cocinado. Y entonces vemos que, aunque no se cocinó del todo, o según la segunda explicación que dijimos en la vez, o aunque no fue cocinado por el fuego mismo, sino por un derivado del fuego, de todos modos es una labor completa. Dice Gemara Shema Mina, y vemos en la Mishnah como la opinión de Rabbi Yosef. Sigue la Gemara con lo que vimos en la Mishnah, Velo yafki'ena besudarin, que es prohibido partir un huevo sobre ropa hirviendo del sol. Y dice la Gemara, Ve'a detnan notnin tavshil letoch abor bishvil sheyeh shamur. Dice otra Mishnah que se puede poner una olla con comida adentro de la tierra para que se conserve y no se dañe la comida. Ve'tamaim ayafim bara'im bishvil sheyitzanenu. También un instrumento con agua que se puede tomar, que se puede meter adentro de agua que no se puede tomar para enfriarla. Ve'et atzonen bachama bishvil sheyichamu. Y se puede también poner algo frío en el sol para que se caliente del sol. Entonces dice la Gemara, Leima Rabbi Yossi velo Rabanan. Según la Mishnah de nosotros que prohibieron Jajamim quebrar un huevo sobre ropa hirviendo del sol, podemos aprender que esa Mishnah que dice que se puede poner algo frío en el sol para que se caliente, es como Rabbi Yossi y no como Jajamim. Dice la Gemara, no. Amar Rav Nachman, Bajama de kule alma lo pligue de shari. Dice Rav Nachman, en el sol mismo, también Jajamim aceptan que es permitido en Shabbat calentar y aún cocinar algo directamente del sol. Por eso la Mishnah que dijo que algo frío se puede poner en el sol es también según Jajamim. Betoldota kule alma lo pligue de asir. En algo derivado del fuego, algo que fue calentado por el fuego y después con este coso uno quiere cocinar, todo el mundo también rápido se acepta que es una prohibición de oraita. Kipligi betoldot ajama. La machloket entre Jajamim y Rabbi Yossi es en algo que se calentó del sol y no del sol directo.
Mar savar gazrinan toldot hachama atu toldot ha'ur. Jajamim dicen que en lo que fue calentado del sol hay una gzerá que sea prohibido cocinar con eso para que no lleguen a cocinar con algo que fue calentado por el fuego. Umar savar lo gazrinan. Dices que Rabbi Yossi opina que no hay el temor que la gente se confunda entre algo que fue calentado por el sol, algo que fue calentado por el fuego, y él permite cocinar y calentar sobre cosas que fueron calentadas por el sol. Seguimos con la próxima parte de la Mishnah. Velo yatminena bechol. Vimos que es prohibido poner el huevo adentro de arena que fue calentado del sol. Entonces pregunta la Gemara, veliflug nami Rabbi Yossi bea. Pregunta la Gemara, ¿por qué Rabbi Yossi no opina diferente de Jajamim también en este caso? Este caso también estamos hablando de la arena que fue calentado por el sol. Entonces, ¿por qué es prohibido meter ahí un huevo que se prepare? Según la opinión de Rabbi Yossi, que se permite cocinar en cosas que fueron calentadas por el sol. Dice la Gemara, Rabbe amar gzera shema yatmin beremetz. Rabbe opina que la razón que en este caso Rabbi Yossi admite que es prohibido, así como Jajamim, es por una gzera especial, que si le permitimos a la gente meter el huevo a la arena, van a pensar que se puede de la misma forma meter en ceniza, que también hay todavía en ellos carbones encendidos, y entonces van a terminar haciendo una prohibición de oraita. Entonces, en este caso, Rabbi Yossi admite a la opinión de Jajamim que es prohibido meter el huevo adentro de arena. Ahora, entre paréntesis, hay una pregunta aquí muy grande, porque nosotros ya aprendimos con respecto a la prohibición que se llama atmaná, que es prohibido envolver algo para calentarlo, para conservar su calor, que aprendimos que en Shabbat mismo es prohibido cualquier atmaná, cualquier cosa, meterla en algo en Shabbat mismo. Y también aprendimos que si es antes de Shabbat, entonces se puede envolver algo para conservar su calor, pero si es algo que agrega calor a lo que queremos envolver, es prohibido aún si es antes de Shabbat. Y aquí decimos que ¿por qué es prohibido meter el huevo en la arena? Porque puede ser que alguien llegue a confundirse y pensar que puede meterlo en remetz, etc., cuando aparentemente ya sabemos que hay una prohibición de atmaná. Entonces, explican los mefarshim que la prohibición de hacer atmaná en algo que agrega calor es cuando esa misma cosa tiene calor por sí mismo. Pero en este caso, arena o tierra no tienen calor por sí mismos, sino viene del sol. Entonces, no es considerado algo que mosife, algo que agrega calor. Y con respecto a la prohibición de envolver una comida de atmaná en el Shabbat mismo, eso es una prohibición solo en algo que ya está cocinado. Pero en el caso de nosotros, que es algo, o el huevo que no está de nada cocinado, no hay esa prohibición de atmaná. Entonces, por eso había que explicar otra razón por qué es prohibido. Y explicó Rabbe, según, para explicar a Rabbi Yossi, que es para que no lleguen a hacer atmaná en remetz con carbones encendidos y llegue a ser bishul. De todos modos, seguimos, esa es la opinión de Rabbe en la opinión por qué Rabbi Yossi aquí admite a la opinión de Jajamim que es prohibido meter el huevo en la arena. Rabbi Yosef amar, mipnei shemeziz afar mimkomo. Rabbi Yosef dice, no, es otra razón. Dice Rabbi Yosef, tenemos temor que cuando él venga a meter el huevo, no haya suficiente tierra desmenuzada y él venga a excavar para poder meter el huevo, y entonces va a ser una melajá completa de lachfor guma, que es excavar un pozo, es una melajá de boné completa, y por eso prohibieron meter el huevo en la arena. Pregunta la Gemara, Mai Beinayu, ¿en dónde hay nafkamina, en dónde hay diferencia entre la opinión de Rabbi y Rabbi Yosef? Dice la Gemara, Ike Beinayu afar tijoach. Si hay una cantidad grande de arena desmenuzada, ahí hay diferencia. Según Rabbi, de todos modos va a ser prohibido porque es una gzerá para que no haga atmaná en remetz. Según Rabbi Yosef, es permitido porque no hay el temor que él venga a excavar. Pregunta la Gemara, Meitivei, una pregunta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Megalgelin beitza al gabei gag roteach, ve'en megalgelin beitza al gabei sid roteach. Dice Rabban Shimon ben Gamliel que si el techo está hirviendo del sol, se puede poner el huevo sobre él para que itgalgel, pero sobre cal que está hirviendo, en este caso es prohibido porque ese cal fue calentado no del sol, sino del fuego, y entonces es una prohibición de oraita.
Ahora, la pregunta es de la permisión de Rabbi Shimon Gamliel de poner el huevo sobre el techo hirviendo. Y, entre paréntesis, el techo en esas épocas era hecho de tierra con arcilla, y entonces hay ahí tierra. Entonces pregunta la Gemara, Bishlem aleman de amar gzera shema yatmin beremetz leikale megzar. Dice la Gemara, según Rabbe, que la prohibición en arena es porque se mete adentro de la arena y no queremos que una persona venga a meter en remetz. Entonces en el techo él no puede meterlo del todo. El alemán de amar mipnei shemeziz afar mimkomo ligzar, pero según Rav Yosef, que el temor es que él venga a excavar, a hacer un hueco para el huevo. También en el techo puede excavar y poner el huevo ahí. Dice la Gemara, Stam gag leit bei afar. Dice la Gemara, por lo común, en un techo no hay tierra, que decir, no hay tierra que no está pegada completamente y forma completamente el techo. Entonces no hay el temor que él venga a excavar ahí. Entonces también, según Rav Yosef, es la permisión de Rabbi Shimon Gamliel, no hay preguntas sobre eso a Rabbi Yosef. Sigue la Gemara y trae otra prueba, Tashma, de la Mishnah de nosotros, Maaseh she'asu anshei Tveria ve'viu silon shel tzonen letoch ama shel chamin vechulei. Vimos en la Mishnah que la Mishnah contó que la gente de Tveria cogió un tubo y lo pasó a través de fuentes de aguas calientes, y para que el agua fría que pasa por ese tubo se caliente durante Shabbat. Y la Gemara entiende que eso fue traído como una prueba a la prohibición de meter el huevo adentro de la arena. Entonces explica la Gemara, Bishlem aleman de amar gzera shema yametmin beremetz hainu de damia la atmana. Según el que explicó la prohibición de meter el huevo en la arena porque es parecido a atmaná, también meter el tubo de agua en el agua caliente es parecido a atmaná, y por eso la Mishnah lo trajo como un ejemplo a la prohibición de meter el huevo en la arena. El alemán de amar mipnei shemeziz afar mimkomo mai ika lemeimar, pero el que explicó la prohibición del huevo en la arena porque él va a excavar, ¿qué tiene que ver eso con el tubo de agua que está pasando en el agua caliente? Dice la Gemara, mi savarta maset veria aseifekai areishekai. Dice la Gemara, tú pensaste que el caso de Anshei Tveria, la Gemara lo trajo para probar con respecto a la prohibición del huevo en la arena. No, la Mishnah lo trajo para hablar del primer caso. El primer caso que dijimos que hay majloca entre Jajamim y Rabbi Yossi, si se puede partir un huevo sobre sudarín, sobre ropa hirviendo del sol. A eso es que trajeron la acción de Anshei Tveria. Dice la Gemara, mi savarta maaset Tveria seifakai, sobre el caso segundo, arei shekai lo yafkiena besudarín, ve Rabbi Yossi metir. Sobre ese caso fue que se trajo lo que pasó con Anshei Tveria, ve'achi que amre le Rabbanan le Rabbi Yossi, y así le dijeron Rabbanan a Rabbi Yossi para probarle que partir el huevo sobre los sudarín es prohibido. Y le dijeron, amanse de Anshei Tveria de toldat chamau ve'asrei lau Rabbanan. Las fuentes de agua hirviendo que por ellas pasaron el tubo de agua no son calentados por el fuego, sino por el sol. Y de todos modos, Jajamim le prohibieron a Anshei Tveria pasar esos tubos. Le dijeron que eso es como si ellos calentaron el agua en Shabbat. Por lo tanto, vemos que cosas derivadas del sol también son prohibidas de calentar en ellos en Shabbat. Eso fue lo que querían probarle Jajamim a Rabbi Yossi. Y dice la Gemara, ¿qué les contestó Rabbi Yossi? Amar lahu a'u toldot uru de hailfei apitja de Gehenom. Les contesta Rabbi Yossi, allá la razón que Jajamim prohibieron usar ese agua es porque esas aguas calientes no son calentados por el sol, sino se calientan del fuego, porque esas fuentes de aguas pasan por la puerta del infierno y se calientan del fuego que hay allá. Entonces, no es prueba a el huevo sobre los sudarín, que es algo que fue calentado por el sol. Sigue la Gemara y dice, Amar Rav Chizda, mi maaseh de she'asu anshei Tveria ve'asre lahu barabonon Batla atmana bedavar amosif evel veafilu mibod yom. Dice Rav Chizda, de la acción de los Anshei Tveria, de la gente de Tveria,
que Jajamim les prohibieron lo que hicieron, vemos que leatmin, envolver algo en algo que agrega calor, es prohibido aún si la persona lo hace antes de Shabbat. Sigue la Gemara, Amar Ula, alajá que Anshei Tveria. Viene Ula y dice, no, al revés, aunque Jajamim les prohibieron a Anshei Tveria lo que hicieron, la alajá es como la gente de Tveria y lo que ellos dicen está bien hecho y la gente puede hacerlo porque así es la alajá. Amar le Rav Nachman, Kvar tavrinu Anshei Tveria le silonayu. Le dice a Rav Nachman, no, los mismas gente de Tveria ya quebraron sus tubos, es decir, pararon de hacerlo porque la alajá no es como ellos, sino como Jajamim. Y hasta aquí la Metet Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlacha.